Muy buenas tardes, familia. Pues bienvenidos todos, señoras y señores, a vuestro horrible canal. Verán, va a pasar un mes desde el siniestro accidente de Adamuz y aquí sigue sin dimitir absolutamente nadie. El otro día, además, muchos sindicatos ferroviarios desconvocaron directamente la huelga que tenían planteada para estos 3 días al llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes. Allá vosotros, queridos, los que os jugáis el pellejo todos los días no son los que están sentados en la mesa, disculpen, de un despacho precisamente intentando defender a los trabajadores, sino vosotros mismos, cada persona que coge un tren cada mañana. Cada mañana. Yo creo que aquí no es lo relevante precisamente conseguir más puestos de trabajo o más empleadores en el servicio de Renfe, sino que aquí lo relevante es la seguridad, tanto de cada persona física, que es a su vez maquinista, que conduce un tren cada mañana y está en las vías para asustar, como la seguridad de los ciudadanos que cogen el tren, que yo creo que por desgracia durante el tiempo que le quede a Despedro Sánchez en el poder van a ser bastante pocos. Hoy leía una noticia en el que aseguraban que Despedro Sánchez no pretendía convocar elecciones hasta noviembre de 2027. Verán, esto es desolador. Desolador, pero hoy no voy a tratar un tema político. Hoy voy a tratar precisamente el tema de Elisa Muriá, porque sinceramente hoy a la mañana no les he podido hacer ningún vídeo por falta de tiempo y he estado reflexionando a ver si les hacía este vídeo por la tarde, pero creo que es necesario, porque lo que jamás se puede llegar directamente a mostrar a la ciudadanía es que un procedimiento judicial de esta envergadura, que es muy grave, precisamente se trate como si fuera esto el circo de Don Pirolo. Y una señora que es una auténtica infantil, a pesar de que tiene mi edad, paralice un procedimiento porque le da la gana, directamente por un capricho de niña infantil. Eso es lo que no se puede consentir en la justicia. Vamos a ver a qué persona o a qué supuesta víctima se le consiente semejante actitud. A ninguna. Y se lo digo yo por experiencia propia. Pero vamos a tratar este tema porque sinceramente estoy muy cabreada con todo lo que se está diciendo, cómo se está tratando este tema. Y sinceramente, para una vez que la Fiscalía actúa como tiene que actuar, también le llueven chuzos en la cabeza. Es decir, yo no seré precisamente sospechosa de defender a la Fiscalía, pero desde luego en este caso que sí está haciendo su trabajo, lo cierto es que hay que decir las cosas como son, porque querida Elisa Muriá, no lo sé quién es el que te está incitando a hacer semejante espectáculo, pero lo que sí que es cierto es que no eres nadie directo de este presidente del desgobierno. Y por lo tanto, la Fiscalía en este caso no va a actuar como la propia abogacía del Estado. Por lo tanto, vamos a tratar este tema y lo voy a hacer desde una posición de una víctima que denuncia un presunto delito de agresión y lo que sigue. Vamos a ver si queda claro todas las tergiversaciones que esta señora está realizando. Y lo que me parece más serio es que aquí se pretenda justificar que esta señora tiene un problema de salud mental para, oigan, justificar todo, insisto, lo que esta señora está haciendo. Es gravísimo. Es gravísimo. Vamos a ver qué clase de enfermedad tiene esta persona de salud mental para hacer lo que está haciendo. Vamos al lío del Montepío. Saben que el miércoles, insisto, lo voy a narrar como si esta persona, que ya les digo yo que de víctima no tiene absolutamente nada, precisamente fuera
una denunciante que futuriblemente se convirtiera en víctima. El miércoles pasado ya les hice un vídeo y les comenté lo que pensaba que había detrás de este caso. Y hoy lo que les voy a explicar es cómo actuaría una víctima de un presunto delito como estos. En primer lugar, una denunciante de este tipo de hechos, insisto, no va a un juzgado por su propia cuenta a entregar un documento sacado, váyanse ustedes a saber si del GROK o de qué inteligencia artificial, para después de entregarlo en el decanato, en el registro del juzgado en Plaza de Castilla, salga en sus redes sociales con ese documento como si le hubieran dado un premio para publicar y dar a conocer a todo el mundo mundial de que precisamente ella renuncia a las acciones legales. Eso no lo hace ninguna denunciante y futurible víctima en ningún procedimiento judicial. Esto para empezar. Y esto lo que denota es que intenta por todas las maneras posibles ser el centro de atención. Y ella dice o decía en aquel entonces, el miércoles pasado, que, oigan, iba a ser la Fiscalía la que se iba a encargar precisamente de procesar y llevar a juicio a este caballero y posiblemente declararlo culpable. Bien. Esto sabía ella perfectamente que no era así desde un principio, porque la Fiscalía ya había advertido desde finales de diciembre que quería que se sobreseyera la causa porque no apreciaba indicios de delito. Fin de la historia. Por lo tanto, no entiendo el vídeo que esta señora hizo el viernes atacando de la forma que atacaba a la Fiscalía, porque ella era conocedora clara, porque además muchos ya se lo habían escrito en las redes sociales y ella también se dedica a contestar en las redes sociales precisamente lo que yo les estoy comentando, que la Fiscalía había solicitado al juez instructor precisamente el archivo de las actuaciones. No obstante, insisto, salió como una loca diciendo que alguien había recibido una llamada de la Fiscalía. Alguien, me refiero, de la Fiscalía, había recibido una llamada, no sabemos bien de quién, para que archivara directamente la causa. Lo que Elisa Muliá no cuenta es que eso no es verdad, porque efectivamente la Fiscalía no hizo eso, porque ya previamente había, insisto, solicitado el archivo de las actuaciones. Ella se escudó en que, y sigue escudándose, en que también había solicitado precisamente que se ejercieran acciones pertinentes contra Íñigo Errejón, y no seré yo sospechosa tampoco de defender a este caballero, y que ahora, cuando había recibido esta llamadita, pues que se había precisamente retirado del proceso. Querida, esto no es así. Nos enseñaste en tu red social un documento. Y en ese documento, que entiendo por lo que se da a entender en él, la Fiscalía estaba oponiéndose seguramente a algún recurso que había planteado la abogada de Íñigo Errejón, en el que pedía precisamente el archivo de las actuaciones y del proceso de investigación o de instrucción, porque no consideraba que fuera necesario que este proceso siguiera su curso, a lo que la Fiscalía en ese momento se opuso. Pero en ese escrito, en su primer párrafo, la Fiscalía dice claramente que se debe de seguir el proceso, pero que no considera todavía que este señor sea culpable o no de un delito. Lo dice en el primer párrafo de aquel archivo que ella misma subió a su red social. Pero entiendo que la Fiscalía, en aquel entonces, váyanse ustedes a saber de cuándo es precisamente ese escrito, consideró necesario precisamente seguir con la fase de instrucción, porque habría precisamente que someter
digamos, a valoración algunos testimonios de personas que estuvieron en aquella fiesta, o habría que practicar algún tipo de diligencia para tener claro y rotundo si la Fiscalía acusaba o no. Porque la Fiscalía no defiende. La Fiscalía lo único que hace es acusar o no acusar. La Fiscalía tampoco se retira. La Fiscalía acusa o pide la libre absolución. Es decir, no acusa. Ya se acabó la fiesta. Bien, por lo tanto, insisto, ese documento que tú mostraste en tus redes sociales, lo que implicaba en aquel momento era que la Fiscalía consideraba que había que hacer otro tipo de diligencias aparte de las que ya se habían realizado y por ende no veía precisamente en aquel momento procedente que se archivara la causa como si solicitaría la defensa de Íñigo Errejón. Ese es el documento que tú mostraste. Y en diciembre, insisto, la Fiscalía solicitó al juez el archivo de la causa, porque no apreciaba indicios de delito. Punto y final. Igualmente, el juez instructor no cree ni deja de creer a nadie. El juez instructor es una persona totalmente imparcial y no tiene ni que creer tu relato ni dejar de creérselo. Lo que tiene que hacer es determinar si con los indicios que ha habido en la fase de instrucción es suficiente para mandar a una persona a un futurible juicio oral. Ahora bien, con la que se armó a este magistrado precisamente al inicio de esta instrucción, cuando precisamente a ti te tomó declaración y salió publicado en esta misma plataforma y ya tuvieron que llegar las que te apoyaban, que creo que hoy también estaban cantando en el juzgado, precisamente a poner una queja al Consejo General del Poder Judicial, cuando no tienen ni puñetera idea ni de dónde viven como para saber cómo funciona un procedimiento y un interrogatorio judicial, pues evidentemente el juez aquí sí que está condicionado socialmente y ha pensado que si quiere procesarlo a alguien o no, mejor dicho, corresponde procesarle a Errejón, que lo haga otro y que el marrón se lo coma otro. No es que te crea o te deje de creer. Y otra cosa que voy a explicar, lo voy a hacer después, pero volvemos a este relato. Y el viernes justo la Fiscalía, como el juez, precisamente, esto tampoco lo entiendo porque obviamente había que esperar a que se resolvieran determinados recursos que había puesto tanto la abogada de Errejón como también creo que la Fiscalía, que no se había opuesto, pues decidió procesarlo, como para no hacerlo, insisto. Y como decidió procesarlo, evidentemente la Fiscalía tenía que presentar su escrito. Y su escrito, acorde a todo lo que se ha ido viendo en las diferentes prácticas de las diferentes diligencias y acorde precisamente a todo en su conjunto y a la teoría general del derecho penal, ha decidido, porque es lo que hay que decidir, que ahí no hay ningún delito y por ende en un futurible juicio oral lo que va a pedir es su absolución, ya que el magistrado no se ha atrevido a decir que se sobresee la causa, pues al menos piden la absolución, que es lo que ocurriría si la Audiencia Provincial de Madrid con 3 magistrados, 3, vamos a ver si te creen, o te dejan de creer o hacen derecho, que es lo que van a hacer. Porque realmente con este tipo de temas, señores, la Fiscalía sí actúa como debe de actuar, los magistrados también y desde luego la Audiencia Provincial de Madrid también. Lo digo por experiencia propia. Y vamos a ver ellos qué deciden. Si deciden procesarlo o efectivamente darle la razón a la abogada precisamente de Errejón y sobreseer la causa, que sería lo más cuerdo para todos, pero sobre todo, querida, para ti, porque si este señor llega a un juicio oral y es absuelto, como yo opino que va a ser, te va a caer la de San Patricio. Hoy me daba la risa cuando salía en el juzgado diciendo que quería
irse a otro país porque no podía más aguantar la presión y un largo etcétera. Ahora hablaremos de esto. Pero, oigan, ¿ustedes se piensan que con todo lo que hemos ido conociendo y se ha publicado sobre este tema, si este señor sale absuelto, no va a tomar ningún tipo de reprimenda más allá de llevarte a juicio por un presunto delito de injurias y calumnias? Pues posiblemente te pedirá muchos más presuntos delitos de injurias y calumnias y a lo mejor, quién sabe, si un presunto delito de simulación de delito, que es lo que correspondería. Sinceramente se lo digo. Y vamos a ver, porque, insisto, tendrás que decir verdad. Y con tantos cambios de testimonio que has tenido a lo largo de todo el tiempo, y desde luego los testimonios de los testigos que no tienen por qué mentir, decir todo lo contrario a lo que tú dices, pues puede ser algo bastante importante para que se eleve precisamente testimonio en el juicio. Pero esto más adelante. Ahora volvemos a donde estamos. Entonces, la Fiscalía ha pedido la libre absolución porque considera que no hay delito. Y al no haber delito, no hay autor. Se acabó la fiesta. Si la Audiencia Provincial de Madrid, que por cierto, insisto, por tu capricho de una renuncia que sabías perfectamente que no ibas a renunciar, has hecho no solo retardar el proceso y, por supuesto, el futurible juicio en caso de que no le den la razón al abogado o a la abogada, en este caso de Errejón, también has hecho perder el tiempo a 3 magistrados de la Audiencia Provincial que ayer debían de deliberar si efectivamente se sobreseía la causa o se seguía con ella. Y eso es una falta de respeto a la justicia total y absoluta, porque no había ningún motivo para hacer lo que tú has hecho. Basta ya de venderte como una víctima de la que te has quedado sola. ¿Por qué? Verán. Esperando, insisto, a lo que la Audiencia Provincial dictamine, el fin de semana, sobre todo el viernes, salía el abogado de Elisa Mulliá. Yo, sinceramente, a este abogado no lo contrataría en mi vida. Y cuando digo en mi vida, es en mi vida, porque te está metiendo en un fregado que no sé cómo vas a salir después de él. Pero dicho esto, señores, el abogado salía en La Secta, el Más Vale Tarde que Nunca, diciendo precisamente que el fin de semana su clienta se iba a tomar un respiro porque estaba o le había dado, antes de ir a enseñar ese famoso escrito o a entregar ese escrito a el decanato del registro de los juzgados de Plaza de Castilla, una especie de ansiedad, de ataque de ansiedad. Muy siniestro, ¿eh? ¿Qué clase de ataque de ansiedad le da? Yo sí tengo un ataque tan fuerte de ansiedad. Y miren, se lo digo yo de verdad porque es que lo padezco. Entonces, verán, a mí no me engañan ya, tan fácil. Entonces, el que tiene un fuertísimo ataque de ansiedad, lo único que hace es irse al médico y de allí largarse a su casa. Y no redactar un escrito para luego presentarlo en un juzgado al día siguiente con una sonrisa de oreja a oreja como si le hubieran dado un premio. Pero no obstante, insisto, decía precisamente que se iba a tomar el fin de semana para descansar y que el lunes o el martes ya decidiría, evidentemente porque le había citado el juez para ver si ratificaba ese escrito o no lo ratificaba, disculpen, precisamente un respiro. Bueno, pues la señora Mulliá, que dicen que es que a ver si hay alguien de su entorno que le ayuda, si es que tiene alguien en su entorno, porque lo que hizo el domingo es para que todos escapen a correr, por mucho que pida perdón. Es para que todos escapen a correr. Lo que hizo fue seguir en las redes sociales. Y verán,
A esta señora lo que tienen que hacer es precisamente no decirle que se aparte de las redes sociales, sino lo que tienen que hacer literalmente, si es que hay alguien aún en su entorno, es agarrar el ordenador, el móvil y todo lo que tenga, el iPad, por ejemplo, también, todo lo que tenga que ver con su historia de redes sociales y literalmente quitárselo. Eso es lo que tienen que hacer. Nada más. Y si no, no digan lo que luego esta señora no es capaz de hacer. Porque, insisto, ella dijo que renunciaba por salud, porque este proceso le estaba quitando la salud mental. Esto pasa a todas, pero algunas parece ser, y bajo mi humilde opinión, lo simulan, y otras, por desgracia, no. Entonces, el domingo, porque es que insisto, una persona que ha denunciado por un tema tan grave no tiene ninguna gana ni de hacer vídeos cagándose en la fiscalía, ni de hacer absolutamente nada. Es como su denuncia. Una persona que presuntamente ha abusado, tú coges y te vas a su casa a que te dé un libro. Yo, señores, algunas veces que ha habido gente de este tipo en el autobús que a lo mejor sí aprovechaban, que no digo que incluso hasta mujeres, que también lo han hecho al revés, porque yo lo sé muy bien también, no porque lo haya hecho yo, pero lo sé. Sinceramente, no te dan ganas después de irte con esa persona a ningún sitio. Lo que te dan ganas es de largarte cuanto más lejos de esta persona mejor. Entonces basta ya de este show. Es igual que un maltrato tanto de mujeres como de hombres. ¿Ustedes creen que a una persona a la que le pegan, bien es cierto que a veces ocurre, y esto sí es cierto, pero porque está demostrado al 100%, una persona que le pegan al día siguiente va a retirar una denuncia que ha interpuesto? No, pasa un tiempo bastante considerable, tampoco un año. Y tampoco lo retira de ciento a ciento, no, lo retira al mes, como mucho. Y otras directamente, vamos, es que ni se atreven a cruzarse con esa persona. Y esto Elisa Mulia no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y muchos dirán, no, es que el comportamiento de las víctimas es distinto. Sí, claro. Pero siempre predomina un patrón común. Siempre. Y lo que hace esta señora no es lo normal. No es lo normal tampoco, no solo ya que te vayas cuando han abusado o te has sentido acosada, porque es que esto del acoso me da mucha risa con esta gente. Realmente ninguno sabéis lo que es un acoso. No lo sabéis ninguno. Es algo tan grave el delito de stalking que no lo sabéis ninguno lo que es. Eso sí te vuelve loca de atar. Y es tener a una persona todo el día que no te deja hacer ni circular libremente por donde tú quieres. Eso es precisamente el delito de stalking o el delito de acoso. No un día ni dos, no. Muchísimos meses. Muchísimos meses sin poder circular libremente, sin poder hacer lo que tú quieres, porque sabes que hay alguien que está ahí. Eso es precisamente un delito de acoso. No que un señor, pero insisto, aunque le hubiera acosado, le abusa, también parece ser que le acosa y lo siguiente que se te ocurre es precisamente irte a casa a coger un libro de una persona que abusa y de una persona que acosa. También se te ocurre días después mandarles precisamente mensajes de a ver cuándo quedamos, señores, para ir a ver un concierto. Oigan, cuanto más lejos mejor, Cuanto más lejos mejor. Es que chirría todo, pero absolutamente todo. Pero no contento con esto, insisto, la actitud de esta señora con su salud mental no es la típica de una persona que sufre este tipo de delitos, ni por el forro del asomo. Ni por el forro del asomo. Pero bien, el domingo se le ocurre
ponerse a discutir con una persona en X y decir una burrada, que es que yo el lunes cuando lo vi, porque me tomé el domingo de descanso absoluto, me quedé alucinada. Una burrada, pero que es que no he escuchado jamás. O sea, es que eso no lo hace una persona que tiene un problema psíquico. Eso lo hace una persona que tiene un carácter con ciertos matices de maldad. Precisamente solo lo puede hacer estas personas. Basta de justificar y de mezclar los asuntos. Es como cuando, por ejemplo, se intenta justificar un delito de asesinato porque esa persona siempre, cuando es el responsable, va y dice: es que yo no sabía en aquel momento lo que hacía, porque vi, pues no sé, ovnis, por ejemplo, o personas o monstruos que me decían mátala, mátala. Pero realmente eso no es así, sino que es una excusa que se monta para precisamente reducir su conducta, el grado de gravedad de su conducta. Y lo mismo pasa en este caso. Un enfermo mental, una persona que padece un trastorno, no tiene por qué matar a nadie, no tiene por qué insultar a nadie y no tiene por qué hacer absolutamente nada de lo que hizo esta señora el domingo. Absolutamente nada. Pero obviamente cuando de ese posible trastorno además añadimos tu propio carácter y tus caracteres o tus rasgos maquiavélicos, porque eso no lo hace más que una persona maquiavélica como Maquiavelo igual, pues entonces, señores, aquí hay un problema. Y esto basta de justificarlo, porque decir que el karma fue el responsable precisamente de la muerte de una criatura de 7 años por la caída de un árbol porque su madre testificó lo que a ti no te daba la gana, como ahora estás acusando a la fiscalía de cosas gravísimas que encima no son verdad, pues es no precisamente algo de un trastorno psíquico, sino que es algo que va inserto en tu carácter. Eso es. Nada más. Porque, verán, con la fiscalía les puede decir lo que quieran porque se lo pasan por el forro de la nariz. Pero que, hombre, a una de tus mejores amigas que ha perdido a su hija, que es lo más grande, yo no soy madre, pero que será lo más grande que ha tenido en este mundo, digas semejante burrada, es que es gravísimo. O sea, es que no me extraña que esta señora esté sola, porque precisamente por ese rasgo de maldad, la gente se ha percatado de que lo que mejor puede hacer es marcharse de su lado. Insisto, lo mismo le ocurrió cuando salieron los famosos audios con su amiga, que su amiga le dijo claramente que le había metido en un entuerto a ella y no a sus amigos, a los de la Elisa, sino a los de ella misma, cuando precisamente lo que ella narraba, ella y los que estaban en la fiesta no lo habían visto así de ninguna de las formas posibles, y que les había metido en un entuerto de 3 pares de narices, y con toda la razón del mundo que se lo dijo. Eso precisamente no lo hace una persona que no tiene maldad o que simplemente tiene un trastorno psíquico. Esto lo hace una persona que tiene rasgos maquiavélicos. Punto. No justifiquemos lo injustificable. Pero el show ya final es el que ha ocurrido hoy, porque además esta señora, disculpen, tiene la santa nariz de decir que es que hay, y por si todo lo de hoy, o sea, disculpen, todo lo que les acabo de contar no es siniestro, ya lo de hoy ha sido el sumum de la siniestralidad, porque resulta que ha hecho esperar al juez 2 horas, porque en teoría, según su letrado, parece ser que esta señora tenía un ataque de ansiedad. No sé qué ataque de ansiedad tan raro tiene esta señora, y esto lo podemos extrapolar a su denuncia,
cuando después de comparecer ante el juez se va a un programa de televisión a contar nuevamente lo que está totalmente tergiversado y ya le han tenido que poner en cierta manera los puntos sobre las íes. Por lo tanto, no sé qué tipo de enfermedad mental o qué tipo de trastorno de ansiedad le ha entrado hoy para ir al juez, hacerle esperar, insisto, 2 horas. No sabemos en esas 2 horas si es que se estaba arreglando y poniéndose guapa para ir luego a televisión, o no sabemos qué estaba haciendo, precisamente para acudir a renglón seguido allí. Y ojo, porque con Beltrán, cuando le ha preguntado lo que igual todo el mundo ya sabrá, pues se ha puesto como las, de verdad, posesas de atar. Es una cosa increíble. O sea, esta señora y una denunciante, insisto, que es una futurible víctima de este tipo de asuntos, lo único que tiene ganas es de cuanto antes acudir al juez, no hacerlo esperar, porque eso es una falta de respeto como una catedral. Y después de decir que sigue en el proceso, después de haber hecho obviamente todo este ridículo, lo que hace es irse a su casa y echarse lo menos a llorar. No decir que ha sufrido un ataque muy fuerte de ansiedad, que luego ha hecho esperar a 2 horas al juez, que luego y después, oigan, se va a un programa de televisión y está como si nada. No podemos mezclar asuntos, pero absolutamente de este tipo, porque no podemos banalizar la salud mental y tampoco podemos banalizar los delitos. Y ahora voy a contestar a estas pruebas que dice Elisa Muliá que ha llevado, como es por ejemplo una pericial psiquiátrica o psicológica, la testifical de su psicólogo al que le contó esta situación, como si me lo puede contar a mí también, y un largo etcétera. Verán, estos son informes de parte. Y los informes de parte tienen su relevancia como de parte, que son. Por lo tanto, si realmente estás siendo, como fue mi caso, una futurible víctima, no te importa someterte a un informe o a un médico forense adscrito al Ministerio de Justicia, a un médico forense imparcial. No contratas un peritaje de parte, sino que vas directamente al forense que precisamente ayuda al juez a determinar este tipo de asuntos. Pero tú tranquila, yo creo que no va a llegar esto a ningún lado, pero si llega precisamente al juicio, te puedo garantizar que el fiscal que no acusa, que en este caso no acusa, no es que le defienda, es que no acusa. Yo he visto en casos en donde esas periciales de parte las destrozan. Porque lo primero que le va a preguntar es qué relación hay entre tu supuesto trastorno de estrés postraumático, que no me lo creo, insisto, no me lo creo, y este episodio, o si este episodio puede haber derivado en parte precisamente en ese trastorno, o es que a lo mejor también había cosas de tu pasado que en su conjunto han derivado precisamente en ese supuesto trastorno. Y ahí es donde va literalmente a destrozarte, porque recordemos que es que esta señora también denunció a su anterior pareja. Y recordemos que esta persona ha dicho públicamente que también, previamente a conocer a Errejón, estuvo en terapia. Por lo tanto, esa relación causal entre ese presunto ilícito y tu trastorno teórico de estrés postraumático, evidentemente el fiscal no ve ningún tipo de vínculo. Verán, cuando fue el juicio del famoso rey del cachopo, aquel que asesinó a su novia, se acordarán ustedes que apareció escondido en Zaragoza, cambiado totalmente de aspecto. Vi precisamente un informe que él contrató de parte de un criminólogo súper especializado y además muy serio, dicho sea de paso. Pero el fiscal, que en este caso sí acusaba,
precisamente le hizo una pregunta y él muy claramente le dijo, puede que sí, pero también puede que no. Y ahí se acabó el nexo causal, porque verán, yo les explico el por qué Fiscalía ha tomado esta decisión y es muy sencillo de entender. Aparte de que todas las actuaciones de esta señora obviamente la ve todo el mundo y obviamente también le llegará a oídos del fiscal. Pero dejemos esto al margen. A mí me puede venir un forense de parte o cualquier persona a decirme misa y sábado santo. Pero en el momento, como ocurrió también, acuérdense, con Rocío Carrasco, en el que parece ser que su supuesto autoeliminación de aquella vez era por un cúmulo de factores, era imposible determinar que fuera una relación directa entre la presunta, que era inexistente también, precisamente maltrato psicológico de Antonio David Flores, que recordemos resultó totalmente absuelto de cualquier cargo, y precisamente la situación de esta señora, porque era un cúmulo de factores lo que le llevaban presumiblemente a tener ese tipo de trastorno, entre otras cosas, precisamente el episodio de su hija también. Por lo tanto, era imposible determinar una relación causal. ¿Por qué? Y ahora viene la explicación de todo esto. Y la explicación es muy sencilla. Verán, para que haya cualquier delito, tiene que haber una serie de elementos comunes a todos los delitos, todo por detrás. Y esto es precisamente lo primero que se analiza. Hay muchísimos, bueno, en concreto hay 5. El primero es si hay acción. El segundo, si es que hay acción, es si esa acción precisamente puede ser constitutiva o no de delito. Si ese primer elemento, insisto, común a todos los delitos pasa, tenemos que analizar precisamente 4 elementos más. Pero el más importante de todos, bueno, también el elemento subjetivo, después también la tipicidad, el tipo, bueno, antijuricidad, que es el conjunto, bueno, es que no me voy a liar en esto porque no lo van a entender bien. Pero hay 2 elementos que sí que se los quiero explicar detenidamente. Y son, cuando ya hemos pasado 3, es precisamente la relación causal entre el presumible delito y el resultado, ¿de acuerdo?, de esa acción. El delito y el resultado de la acción. Cuando ella dice que el delito precisamente y presuntamente siempre ha sido un abuso, un acoso, como ustedes lo quieran llamar, y el resultado, según ella dice, por los informes que ella de parte ha presentado psiquiátricos, dicen que ese presumible trastorno de estrés postraumático puede deberse precisamente a este delito, pero también a muchos otros conexos, es decir, a un grupo muy concreto de factores que pueden ser, por ponerles un ejemplo, que ha sufrido, no sé, algo en su infancia, que después en su adolescencia le hacían bullying, que después X y Z, y hay muchos factores que puede determinar que haya un estrés postraumático, pero que no sea ese mismo delito el que lleva como resultado aparejado ese estrés postraumático. Se acabó la relación causal y es un elemento tan claro como evidente. Y cuando se acaba la relación causal no hay delito. Esto es lo que está diciendo Fiscalía. Pero hay otro elemento también, que es la imputación objetiva. Insisto, el cuarto es la relación causal. Es decir, que algo tiene que ser el resultado de lo que se está denunciando. Si ese algo, que es el resultado, puede haber muchos factores que lo hayan originado y no solo ese que se está denunciando, ya se acabó, no hay delito. Pero pasemos a la imputación objetiva. Y el primer elemento
para que haya una imputación objetiva es que esa acción que realiza el sujeto que ha sido denunciado debe de suponer, entre muchas otras cosas, un incremento del riesgo del bien jurídico. El bien jurídico es un valor, que es lo que protege el derecho penal. ¿Aquí hay algún incremento del riesgo? Pues no, todo carece de riesgo. ¿Por qué? Pues porque la propia denunciante, cuando dice que abusa, que acosa, que no sé qué, no sé cuántos, a posteriori se va a su casa con él a por un libro. Después le quiere quedar con él para ir a un concierto y un largo etcétera. ¿Dónde está el incremento del riesgo? Y vamos a ponernos en el supuesto de que incremente ese riesgo porque al final se va a casa. ¿Hay algún elemento que incremente ese riesgo que no sea la propia acción de la víctima en términos jurídicos? Lo siento por decirlo, pues no. No es que él se la llevara por la fuerza, no es que él, insisto. Lo que aquí hay es lo que dice la Fiscalía, porque es otro elemento, que es el tercer elemento, es el error de tipo. ¿Y esto qué implica? Lo que implica es que como no has dicho no, y eso no se puede demostrar, pues por muchos gestos que tú hagas para que una persona entienda que no quieres absolutamente nada con él y que tampoco se ha hecho esto, porque insisto que se ha ido a su casa, y esto es relevante, a coger un libro, cuando en teoría previamente estaba acosándola constantemente, pues la persona que ha sido denunciada puede entender que la conducta que está realizando no es delictiva, porque al final, por mucho que tú te apartes, luego vuelves, por mucho que tú te apartes, luego vuelves, y no hay un consentimiento expreso, y es lo que está diciendo la Fiscalía. Esto es lo que dice la Fiscalía. Y después se pone a analizar los informes famosos que ella ha extraído. Y se puede observar claramente cómo a lo mejor es un conjunto de factores lo que han hecho que esta señora supuestamente tenga este trastorno. Pero no este único acto o acción, sino igual muchas acciones a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, tampoco hay relación causal. Pero, insisto, todo esto solo se sabe cuando estudias derecho y sabes derecho. Y por eso, precisamente, en este caso, la Fiscalía no acusa. Y verán, ¿qué puede pasar ahora? Pues lo que puede pasar ahora es muy serio. Porque si cogemos los audios que supuestamente, según ella dice, vendió su amiga a los periódicos, sumado a todas las intervenciones de esta señora donde el presunto no aparece por ningún sitio y alguna que otra cosa más, si este señor sale absuelto, puede enfrentarse a muchísimos presuntos delitos de injurias y calumnias y puede acabar entre rejas. Claro que puede acabar. Y por supuesto, la abogada va a medir al milímetro la declaración de esta señora, al milímetro. Y si cogemos ya los audios, insisto, que la testigo proporcionó a la prensa, pues podríamos estar hablando, en el caso de que este señor salga absuelto, de un presunto delito de simulación, va a la redundancia de delito o denuncia falsa, como ustedes lo quieran llamar. Es mucho más, en términos jurídicos, apropiado hablar de presunto delito de simulación de delito. Por lo tanto, este rasgo tan infantil que esta señora tiene como conclusión le va a llevar por muy mal camino. La asesoría legal que le está proporcionando este abogado le va a llevar por caminos malos todavía. Puede todavía y está a tiempo de renunciar, pero insisto, esto es lo que puede ocurrir. Y por favor, si hago este vídeo es precisamente para que no se mezcle un trastorno mental, que es algo muy serio, un trastorno de ansiedad. Verán, y les digo por propia experiencia, te lleva a muchas cosas, entre otras a no poder salir de tu casa, por padecer agorafobia. Eso entre muchas otras cosas, insisto.
Por lo tanto, basta de jugar con la salud mental, basta ya. Y basta también de banalizar los delitos, señores, y también de jugar con la justicia. Y también hacer faltar a la justicia, que es lo que esta señora está haciendo día sí y día también. Basta de excusarla. Esta señora debería de ser capaz de razonar lo que está haciendo, pero parece ser que para determinadas personas la ideología es mucho más importante que actuar de forma cabal. Por lo tanto, aquí no hablamos de un trastorno mental. Aquí hablamos, señores, de otra cosa mucho más grave, y es que la ideología para muchas personas lo absorbe todo en cuanto a su persona se refiere. Señores, nos vemos mañana, hablaremos de muchas cosas en política. No, mañana no puedo, pasado. Y les deseo a todos una feliz noche. Un beso enorme y gracias por sus comentarios. Compartan y suscríbanse. Gracias.